¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión compartiremos algunas opiniones con respecto al análisis del documento encíclica del Papa Francisco, denominado Fratelli Tutti, o en otras palabras, es un saludo que en algún tiempo se hacían los franciscanos entre sí, en especial San Francisco, y que significa hermanos todos. Antes de empezar, digamos, estas opiniones, nos pondremos en las manos de Dios para pedir el auxilio del Espíritu Santo y poder llegar a la conclusión del mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, que en esta bendita tarde tengamos la capacidad de poder contar con el Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y poder tener así la capacidad de absorber y de comprender lo que tú quieres que enseñarnos mediante la palabra del documento que vamos a analizar. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi nombre es Rodolfo Martel. Pertenezco, digamos, a Catequesis Familiar y para mí es un gusto participar en esta reflexión de lo que es el capítulo 2. Para empezar, antes de empezar a ver el tema número 2 o el capítulo número 2 del libro, vamos a hacer un breve análisis de lo que sería, o de resumen, de lo que es el capítulo número 1. En ese capítulo 1 se describió por parte del Papa la situación o el diagnóstico de lo que consideró o denominó un mundo cerrado. Un mundo cerrado en el que no existe la forma de que podamos llegar a algún consenso, de que no podamos llegar a un diálogo, de que nos sintamos desorientados y de que no sepamos pues cómo conducirnos, y en especial que no existe la forma de que podamos formar comunidad. Esta sociedad que nos retrata el Papa, pues es una sociedad enferma, es una sociedad enferma que carece de valores, que carece de fraternidad como tal. Como católicos, como personas que somos cristianas, debemos pugnar precisamente por contar con una comunidad. En ese sentido, ese primer capítulo que se analizó la vez pasada tuvo 7 puntos fundamentales. El primer punto fue sueños que se rompen en pedazos. Punto 2, sin un proyecto para todos. Es decir, que no existe, digamos, dentro del panorama de las políticas de gobierno, pues un plan en el cual nos abrace o nos inmiscuya a todos y que veamos que cuando menos algunas necesidades queden solventadas. Punto 3, globalización y progreso sin un rumbo común. Número 4, las pandemias y otros flagelos de la historia. Número 5, sin dignidad humana en las fronteras, que es un tema que se ha tocado mucho últimamente en Estados Unidos con respecto a que compartimos la frontera con ellos y de que pues hay muchos latinoamericanos que pues pasan por nuestro país para llegar al sueño americano y que pues bueno, les cuesta mucho trabajo, más de lo que normalmente costaba, porque pues Estados Unidos no los va a dejar pasar ya. Número 6, la ilusión de la comunicación. Ilusión de la comunicación en el sentido de que, aunque tenemos mucha tecnología, realmente como medios de comunicación no la estamos usando para tal. Entonces, digamos, no cumple su función de comunicarnos, sino más bien solamente nos estamos informando, entre comillas, que digamos muchas veces es información que es poco confiable y que es muy tendenciosa. Y por último, el número 7, sometimientos y autodesprecios. Vemos entonces que el diagnóstico que nos ofrece el Papa pues es de la realidad que estamos pasando en varias poblaciones, en varios países, y que pues no nos está dando la capacidad de contar con una comunidad sana y que nos sintamos inmersos en ella. Pues bien, en el capítulo 2 que vamos a comentar en este momento, que se llama Un extraño en el camino, vamos a ver la forma de cómo lo aborda el Papa a partir de la Escritura.
Los capítulos que siguen, el 3 y el 4, también tienen, digamos, una continuación en cuanto a este. Estos son los tres temas o tres capítulos medulares del libro. Si podemos entenderlos en conjunto, podemos entonces ver la proyección que da el Papa en los subsiguientes capítulos. Muy bien, el capítulo 2 se va a desarrollar bajo dos vertientes principales. La primera, que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, que es el principio del amor. Es decir, dentro de la doctrina social de la Iglesia, una base de la doctrina es el amor. El amor entendido no como una pasión, sino más bien como la forma como nos vamos a relacionar entre nosotros, entre las personas, entre los cristianos. Esta forma de amor es la que Jesús vino a enseñarnos y a hablarnos de ese tema hasta entregar su vida por nosotros. Entonces digamos que es el ejemplo más fuerte de lo que debemos entender por amor. Y luego, el otro elemento es la dignidad de la persona. Hablar de la dignidad de la persona, pues bueno, es partir de que como personas tenemos elementos que nos hacen diferentes, por ejemplo, a los animales. Entonces, una parte es la que tiene que ver con la dignidad. La dignidad muchas veces nos hace sentir plenitud y a veces nos hace sentir dolor. Cuando somos menospreciados o no somos tomados en cuenta, esa parte de la dignidad es la que nos hace reaccionar, o la que nos hace sentir que algo anda mal. En la parábola del buen samaritano, el Papa se va a referir a lo que dice en la lectura de Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37, que es ahí donde se ubica la parábola del buen samaritano. Como ustedes la van a leer, digamos, más específicamente en el libro, la vamos a comentar solamente. En este caso, en algún momento se acercó a Jesús un doctor de la iglesia, o más bien un sacerdote de la iglesia, y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Realmente su pregunta tenía un doble sentido. Era la forma de hacerlo caer o trastrabillar y tener un argumento para poderlo atacar. Pero pues la respuesta de Jesús pues fue lo que él también estaba manejando. No tuvo ningún problema con aceptarla. Jesús le dijo: el amor de Dios y el amor al prójimo son el camino a la perfección. Y pues bueno, pues estuvo de acuerdo el sacerdote. Pero volvió a preguntar, porque pues encontró por allí otro elemento. Y preguntó: ¿quién es mi prójimo? En este caso, digamos, hay que contextualizar. El prójimo en aquel momento, ellos, los sacerdotes y la mayoría de las iglesias del momento, o de las poblaciones del momento, lo consideraban únicamente a las personas que pertenecían a su círculo, a su país, o que tenían la misma creencia, cuando menos, pero que eran conocidos de todos. Ese era el prójimo. Es decir, si estamos ubicados en la colonia, mis vecinos que yo conozco serían mi prójimo, pero los vecinos de la otra colonia pues ya no son mi prójimo. En ese contexto es en el que lo estaba viendo. En este sentido, Jesús le responde con la historia de el buen samaritano, o lo que conocemos como el buen samaritano. Comenta que en alguna ocasión un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén pues es, digamos, así el nombre del estado, y Jericó es una de las ciudades. Pensemos en que es la ciudad de Puebla con el municipio de Atlisco, o el municipio de Cholula, más cercano todavía. Entonces es una distancia corta. En esa distancia corta, pues bueno, circulaban varias personas, normalmente todos los días, para la comercialización y para el traslado de los bienes que tenían que manejar o que comercializaban. En ese camino, pues bueno, una persona pues decidió ir de Jerusalén a Jericó, y en el trayecto pues fue asaltado por algunas personas que le quitaron sus bienes y lo dejaron medio muerto.
medio muerto porque pues, no lo mataron, no se cercioraron de que estuviera muerto, sino que pues como vieron que ya no se movía, pues ya lo dejaron ahí y se fueron. Sucede que en ese momento pasa casualmente un sacerdote del templo de Jerusalén, y pues bueno, ve que hay una persona herida y como volvemos otra vez, que la situación es de que no lo conoce, no lo reconoce como alguien de la comunidad, pues no se involucra y digamos no quiere tener problemas, y pues mejor le da la vuelta y sigue su camino. Posteriormente aparece un levita que también, digamos, presta o prestaba en su servicio también en el templo. En este sentido también igual, esta persona pues no lo reconoce, no sabe quién es, ve que está herido también, pero tampoco se involucra y le da la vuelta y continúa su camino. Le toca pasar entonces en este momento a un samaritano. Para poder contextualizar lo que es el samaritano, vayamos a la idea de lo que es Samaria en aquella época. En aquella época, Samaria era una ciudad muy conflictiva, de mucha inestabilidad, de seguridad social, de seguridad más bien, de seguridad. O sea, es decir, había maleantes, asaltantes, violadores. Era realmente muy insegura esa comunidad. En esa comunidad, pues realmente el que intentaba cruzarla, pues seguramente lo iban a asaltar. Las personas que vivían ahí, en su mayoría, pues dentro del hartazgo de esa inseguridad, pues pensaban contrarrestar un poco, romper el ritmo de lo negativo, pues apoyando a los demás. No era que en realidad ellos fueran en esencia así, porque en sí la comunidad no era así. Toca pasar al samaritano, una persona que tiene posibilidades económicas y que pues se compadece de la persona que está tirada. Lo ayuda, se da cuenta que está vivo, lo lleva hacia un lugar más seguro, a una posada, pues para que se atienda, digamos, de las heridas que tiene. En ese sentido, ahí podemos ejemplificar lo que sería la asistencia o la preocupación hacia un prójimo. Lo que hizo el samaritano con esa persona es lo que nosotros tendríamos que hacer. En eso se reduce, digamos, la asistencia que debemos prestar a la persona que necesita algo. En este sentido, aparte de descubrir, digamos, lo que significa el contenido del amor o la preocupación por el otro, el samaritano nos da la pauta de pensar de que las personas, por el hecho de serlas, se merecen nuestro apoyo y nuestra preocupación, porque es una persona como yo. No importa que sea un extranjero, no importa que sea un delincuente, no importa que sea de otro país o que tenga otra creencia, sino simplemente por el hecho de que somos personas, tenemos una dignidad que tiene que ser respetada entre nosotros mismos. Entonces, digamos que eso es lo que hizo el ejemplo, o más bien eso es lo que nos da a entender el ejemplo que nos está brindando en este momento el samaritano. Más adelante se ve en el texto del Papa que el máximo o lo máximo que podemos pensar de la dignidad humana es darse a los demás. Cuando nosotros hacemos clic en ese sentido y ya no nos preocupamos de una manera individual, sino lo vemos de una manera grupal, orgánica, es como entonces podemos construir una sociedad diferente. Eso es lo que hizo diferente Jesús al hablarle a todos los demás o a hablarle a toda la población de que no haya tanto cambiar las estructuras con una guerra, con un partido político, con un gobierno diferente, sino más bien hacer un poco de lado eso e ir hacia lo que serían las relaciones interpersonales entre, entre unos y otros, pero basados en el respeto a la dignidad y principalmente en el amor y en la asistencia. Cuando él le habla a la comunidad y le dice que lo que ustedes han hecho por mí, más bien que lo que ustedes han hecho por uno de sus hermanos me lo están haciendo a mí, de que tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, de alguna manera él nos pone la pauta de que el hecho de conectarnos con el de junto, eso abre un canal,
un camino diferente que nos va a llevar a una plenitud del amor y de la misericordia. Eso es lo que vino Jesús a predicar y eso es lo que hizo diferente a Jesús. Eso es lo que le dio otro nivel, eso es lo que lo hizo trascender, eso es lo que lo hizo ser más importante, el ser más importante que ha existido en la tierra, porque vino a hablar de amor, vino a hablar de llevarnos bien, de que tengamos una preocupación por el otro. Entonces digamos que esa es la clave fundamental que queda, que queda grabado en el texto del Papa. Detrás de este relato del samaritano, nos dice el Papa Francisco que hay un importante trasfondo bíblico. Este trasfondo bíblico lo ejemplifica el Papa llevándonos de la mano al Antiguo Testamento en la parte donde se menciona a Caín. Todos sabemos la situación de Caín. Caín mató a su hermano Abel y fue de tal forma el abuso que cometió contra su hermano que aun cuando Dios le preguntó ¿dónde está tu hermano?, él simplemente le contesta que ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Esa indolencia y esa falta de humanidad por parte de Caín, pues queda ejemplificada muy bien como fotografía en ese pasaje de Caín. Ahí se ve la violencia, la explotación del otro y la indiferencia, que en general pues están con Caín. Por otro lado, en el libro de Job, dice que Dios es el Padre y Creador de todas las criaturas que existen. Entre todos existe un vínculo de origen, que es que todos dependemos, que todos hemos sido creados por nuestro Padre Dios. Además, la interpretación del amor en el Antiguo Testamento siempre va enfocada hacia la preocupación hacia los demás. En el libro del Pentateuco, en los libros del Pentateuco más bien, dicen que respetar al extranjero es evitar explotar de alguna manera al migrante. O sea, es decir, darle una dignidad al extranjero. Es que en aquellos años era muy tachado, muy señalado un extranjero. O sea, el extranjero no era como ahora que es como para intercambiar ciencias o para buscar una forma de trabajo y que busco una sociedad diferente que me brinde oportunidades. En aquel momento, digamos, un extranjero era como un espía, era una persona que realmente no era bien vista y ni se le daba ninguna oportunidad de desarrollo, pero que por su misma necesidad, pues tenía que emigrar a otra parte para buscar a lo mejor probablemente una estabilidad económica que le permitiera pues salir adelante. Pero de alguna forma nadie brindaba, digamos, algún tipo de apoyo a un extranjero, sino que al contrario, había mucha desconfianza y se consideraba que ponía en riesgo la estabilidad de la comunidad por sus ideas, por su forma de vestir, por su forma de ser, por el idioma que pues tampoco era el mismo que tenía la otra comunidad, la comunidad que lo recibía. En este caso, digamos, por eso en el Antiguo Testamento se hace mucho hincapié en lo que significaban los extranjeros. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que el que ama, que brinda amor, ha cumplido en todos los puntos de la ley, que ha cumplido con todos los mandamientos. Por eso dice más adelante que el que no ama no ha conocido a Dios y camina entonces en tinieblas. Entonces, bueno, aquí nos da entonces todos los elementos para poder entender desde varios enfoques lo que significa el pasaje del samaritano. Por otro lado, el Papa nos hace ver que el trasfondo principal, o sea, la base fundamental de la idea es el amor. Parece muy repetitivo, parece que como que no hubiera otro elemento, pero en realidad ese factor del amor determina muchas cosas, determina que realmente la indicación que dejó Jesús de ámense los unos a los otros, como yo los he amado, pues realmente tenga el sentido. O sea, porque ahí se resume lo que vino a enseñarnos aquí en la tierra, lo que nosotros debimos o debemos poner en práctica todo el tiempo. Tenemos que pugnar porque tengamos una comunidad llena de amor.
ahorita que estamos atravesando por una pandemia muy difícil, muy complicada, estamos tendiendo a una individualidad, porque entre menos me interrelacione con otra persona, no me voy a contagiar. Entre menos hable con alguien, no tengo riesgo de contagio. Entonces, no se pugna porque tengamos nuevamente otro contacto con las personas, sino se nos está coartando esa libertad o esa facilidad de relacionarnos, o esa naturaleza que tenemos de relacionarnos. Ya no podemos tener físicamente un contacto con un abrazo o con un saludo. Ya tenemos nada más que pues, chocar los puños y ese ya sería un saludo muy fuerte, pero en realidad pues es de lejitos. Y digamos, eso está enfriando mucho la situación. Y a los jóvenes, a los niños, esto que están viendo que está sucediendo lo están tomando como algo muy normal. Y para ellos va a ser muy normal seguir siendo individuales, seguir siendo personalistas, seguirse protegiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que pues, volver otra vez a decir que esto es una cuestión pasajera que tiene que terminar y que tenemos que volver otra vez al origen de volvernos a relacionar y a volver otra vez a pugnar por tener una comunidad. Entonces, bueno, en general, este tema, mmm, pues tiene ese fondo, esa enseñanza de que tenemos que descubrir el amor y ejercer el amor en el otro, en el hermano. Y si lo podemos hacer en relación a que en el rostro de la persona podamos descubrir el rostro de Jesús, en esa medida sabremos que lo estamos haciendo como se debe hacer y en el sentido que Dios nos indicó que lo teníamos que hacer. Entonces, bueno, este primer capítulo, que es la base para poder entender los que siguen, como decíamos, el 2, el 3 y el 4 van de la mano y son la base para poder entender los demás. Entonces, esta es la parte principal, este es el origen de la idea, y pues ya entendiéndolo como es, pues ya tenemos las bases de lo que podría ser entender el 3 y el 4. El Papa nos dice que a través del testimonio del samaritano se encuentra la verdadera alternativa, que lo que hace el samaritano es un nuevo camino hacia una nueva situación de fraternidad para la humanidad, como lo acabamos de comentar hace un momento. Este argumento del samaritano que desarrolla el Papa en los capítulos 3 y 4 nos va a hablar de un mundo abierto. En el capítulo 1 nos habló de un mundo cerrado. Ahorita estamos tratando de abrir ese mundo, ese mundo abierto de posibilidades. Les comparto una situación que me sucedió muy parecida. Camino a recoger a mi hijo a su trabajo, me encontré con una pelea entre jóvenes, más o menos de la misma edad. En lo que sería el Boulevard 5 de Mayo y la 2 Oriente, pues vi que estaba golpeando un chico a otro, justamente pues en lo que sería el arroyo del Boulevard. Me asusté porque pues pensé que podía haber sido mi hijo por la edad, por el tamaño, por la complexión. Entonces me detuve para ver y pues descubrí que no fuera mi hijo. Pero digamos, esta persona pues ya lo tenía sometido en el piso y aún así le pateaba la cabeza y le pateaba la cara. Entonces, pues ya no se resistió el muchacho y se quedó ahí. Lo único que pude hacer fue gritarle que lo dejara. No sé si exactamente por mi grito o porque ya se había cansado, dejó de golpear y se fue, se echó a correr. Había otro muchacho que estaba en la banqueta, pero estaba recargado contra la pared, pero ya no, tampoco ofrecía ninguna resistencia. No supe qué hacer. En realidad, se vinieron varias ideas a la vez. Todos sabemos que involucrarnos en una escena de crimen o en una escena de accidente, pues conlleva, digamos, alguna situación que nos hace mejor no hacerlo. O sea, evitamos involucrarnos porque pues tiene una repercusión jurídica. Por otro lado, un herido moverlo, pues también tiene una implicación de que puede haber, podemos provocar heridas mayores o una complicación de salud mayor por el hecho de moverlo. Entonces, realmente
pues seguí mi camino porque tenía yo que ir a recoger a mi hijo. Y como vi que no lo era, pues continué mi camino, le di la vuelta y continué. Entonces, en esa circunstancia, pues se los pongo como un ejercicio de construcción de lo que debe ser la comunidad de amor. Se tenían que hacer, hay varias opciones de lo que se tenía que haber hecho, pero en realidad la más común, la que vergonzosamente todos hacemos, o la que la mayoría de nosotros hacemos, pues es darle la vuelta. Y en ese sentido, pues nos hace sentir muy mal, porque sabemos que no es nuestra esencia, no estamos siguiendo tampoco el mandato, y porque sabemos que lo tenemos que hacer, que lo debemos hacer. Entonces, pues, sí es una situación compleja, sí hace sentir un poco de vacío el no poder haber actuado de otra forma más eficiente o más eficaz, pero se los pongo sobre la mesa. Queda en la mesa, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Cómo lo hubieran tratado? ¿Cómo se hubiera manejado? Y pues bueno, como nuestro tema es ese, de formar una sociedad en función, en base al amor, pues hay varias cosas que se tienen que hacer. Y una de las cosas que, digamos, nos comentó la hermana Rosy, pues es de que pues, nos tenemos que arriesgar. Aunque sabemos que pueda tener alguna connotación, la base de todo es arriesgarse. Es decir, tener el valor, que no nos valga, sino tener el valor y hacerlo. Entonces, pues va con toda la intención de que esta situación que nos fotografía el Santo Padre, pues realmente nos sirva para tener ese valor, porque en estas circunstancias, en esta época, en la situación que nosotros estamos viviendo, pues realmente se requiere mucho valor para hacer lo que sabemos que se debe hacer. O sea, todo el mundo tenemos la conciencia clara de lo que está bien y lo que está mal y lo que tenemos que hacer. Y nos vamos por la fácil, nos vamos por lo sencillo y por lo que no nos provoca ningún trabajo, como querer a la persona que está junto a nosotros y no precisamente querer a la persona que nos trata mal o a la que es mala con nosotros. Que a final de cuentas ese sería el sentido por el cual pues vino Jesús a enseñarnos eso, ¿no? Pues bien, se queda sobre la mesa como tarea y pasamos al siguiente punto. En resumen, podemos decir entonces que el prójimo es cualquier persona. La persona que es de Estados Unidos, la persona que es de África, la persona que es de Latinoamérica, de China, de donde sea, la persona, por el hecho de ser persona, es un prójimo. Y por él se hace merecedor a la misericordia, a la bondad, al amor y en especial a lo que es la perfección como la entendemos. Entonces, en esta encíclica, el Santo Padre nos define lo que significa, lo que debe significar ya para nosotros el concepto de prójimo. Y prójimo es toda la persona que habita en el planeta. Vamos a hacer una oración final. Se encuentra en la parte última de lo que es la encíclica, que en este caso es de esta edición. Si ustedes tienen otro tipo de edición, probablemente a lo mejor no se encuentre, pero al mismo la compartimos, así mismo la compartimos. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios de la misma humanidad que amas.
Amén. Pues hermanos, terminamos entonces el análisis, los comentarios que corresponden a este segundo capítulo. Les hago la atenta invitación a que continúen visitando esta página de Catequesis Familiar, porque todavía faltan los siguientes capítulos. Esta encíclica realmente es muy importante, genera las bases de lo que será nuestra iglesia, que va a responder a los retos del futuro, de los próximos años. Y créanme que los retos son muy comprometedores, muy fuertes, y esto nos da la pauta y la base para que podamos enfrentarlos como tal y abramos nuestra mente y en especial nuestro corazón a esos cambios. Muchas gracias.